Apreciables hermanos, bienvenidos a este canal. Vamos a hablar sobre por qué es importante estudiar filosofía o por qué estudiar filosofía. Quisiera compartir con ustedes 5 puntos sobre el valor o la importancia de la filosofía, aunque de ahí se desprenderán otros tantos más, muchos más. Primer punto, pero antes de ello quisiera hacer una breve introducción. La filosofía a lo largo de la historia ha sido considerada como la madre de todas las ciencias, porque todas las ciencias, para poder explicar el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, etcétera, requieren de argumentos filosóficos. Esto es filosofía. De hecho, todas las ciencias, porque necesitan responder en forma argumentada y razonable el porqué de determinadas propuestas. Entonces, o también el objeto de su estudio en torno al área de conocimiento. Entonces, a partir de estas premisas, nosotros podemos preguntarnos el valor que tiene la filosofía, incluyendo la religión. Cuando trata de explicar el porqué de la existencia de Dios, requiere de premisas filosóficas. Entonces, aquí está la importancia en esta introducción de la filosofía. La filosofía es importante, no pasa de moda. La filosofía en algunos momentos determinados de la historia ha sido ninguneada porque se ha privilegiado el sensibilismo, la emoción o el psicologismo, o una visión desencarnada de Dios y de la religión, donde lo más importante es lo que cada persona considere sin pensar, sin argumentar, simplemente dejarse llevar por lo que siente. Por lo tanto, la filosofía nos recuerda el valor de la razón, el valor de los argumentos, el valor del orden mental, el valor del orden en la vida, en los actos, y el valor de la persona misma, porque con la razón el hombre siempre buscará y podrá llegar a la verdad. Dicho esto como preámbulo, vayamos al primer punto: ¿por qué estudiar filosofía? Porque necesitamos encontrar la verdad. El hombre busca la verdad afanosamente. ¿De quién y de qué? De sí mismo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? El hombre es un buscador de la verdad. Y ya lo hemos dicho. ¿Cuál verdad? ¿De quién? De sí mismo. Del mundo que le rodea. De los demás. De los demás a los cuales el hombre tiende. Porque es un ser social por naturaleza, como bien lo define Platón. Es un animal social, es un ser para el otro, pero también la verdad de la realidad, la verdad del universo y la verdad de Dios. En filosofía no estamos peleados con Dios. En filosofía admitimos la idea de Dios, admitimos a Dios como ser absoluto, hacia el cual tiende el hombre en forma fundamental, en forma indiscutible, y también como arjé único, causa originante de todo lo que existe y del hombre, por lo tanto. La verdad, entonces, tiene algunos enemigos. La verdad. ¿Cuáles son estos enemigos de la verdad? El relativismo. El relativismo es un enemigo porque no puede haber una verdad absoluta. No puede haber una verdad objetiva. La única verdad que existe, dicen los relativistas, es la interpretación y la opinión de cada persona, lo cual es un error, una falacia. Imagínense ustedes, por ejemplo, una familia donde los hijos digan: no es lo que tú digas, papá, es lo que decimos cada uno. No habría unidad. Imagínense una empresa donde no existe un programa, unas disciplinas que caracterizan la ideología y la filosofía, bueno, la ideología y la forma de pensar, mejor dicho, de aquella empresa. Sería también un desorden. Entonces, el relativismo es un primer enemigo. Y también la imposición monolítica del conocimiento científico, lo cual nos conduce al cientificismo, porque coloca a la ciencia como la nueva religión y los científicos como los nuevos sacerdotes. Por lo tanto, los extremos son la absolutización de la razón y la pérdida de la posibilidad
también de la razón. ¿Qué quiere decir esto? La razón como única forma de conocimiento, pero al mismo tiempo la desconfianza de la razón misma en aras de la sensibilidad y las emociones. La mentalidad cientificista la podemos también mencionar, que ya la hemos de alguna forma ya la hemos dicho. Llegamos, por lo tanto, a la verdad por el diálogo, a la verdad por el diálogo. La filosofía constituye una orientación del pensamiento hacia la búsqueda de la verdad y del bien social. Una alternativa fehaciente a la transformación de la sociedad, a la conformación de una identidad que cada ser humano debe ir construyendo, debe reconocer en sí, para afrontar tantas situaciones que en este momento están suscitándose en el mundo contemporáneo: la pobreza, la violencia, el hambre, la guerra, la alienación de la propia sexualidad en aras de que cada quien elija lo que quiera hacer, lo cual es un error garrafal. Lo más importante es integrar aquello que nosotros, conforme hemos nacido, identificarse con lo que somos, hombres o mujeres. Bueno, este es un primer aspecto. El hombre buscador de la verdad, para llegar a la verdad, primer punto. Por eso es importante la filosofía, y no se debe perder esto. No existen muchas filosofías, existe una sola filosofía. Las demás son corrientes de pensamiento. Ya lo diremos en otro video. La filosofía es aquella que busca la verdad hasta sus últimas consecuencias. Es aquella que se atiene a logos en la doble perspectiva, en la razón y en la palabra. Ahora bien, en un segundo aspecto, ¿por qué estudiar filosofía? Nosotros tendríamos que añadir: para sumergirnos en el misterio del alma humana, entender o intuir por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos, para conocernos a nosotros mismos y no ser manipulados, no ser esclavos de nuestros miedos y deseos, o de los miedos y deseos de otros, o de sistemas de pensamiento al estilo hegeliano, donde un espíritu absoluto piensa por todos y maneja a todos los demás. Y el hombre solo es libre en la medida que se integra a ese pensamiento absoluto y le permite ser movido en aras del bien de aquel espíritu que piensa por todos. Hablamos entonces de un determinismo al estilo aristotélico también. Para penetrar en el alma de todo quehacer humano, pues la filosofía, en su sentido verdadero del término, es el alma de la ciencia y su búsqueda de la verdad. El alma política y su necesidad de gobernar en los asuntos humanos con justicia. Asimismo, el alma de la religión, pero aquí tendremos que ser cuidadosos para evitar un sentido intrascendente, es decir, intrahistórico, como si el hombre fuera Dios mismo. No, el hombre, lo que quiere decir es que el hombre, con la filosofía, con la razón, explica por qué cree, en quién cree, reconoce a aquel ser absoluto que le antecede y que supera incluso su propia capacidad de pensar, y por lo tanto necesita unirlo a la fe para que pueda tener plenitud y felicidad. Y asimismo, bueno, pues lo conduce a conocer este anhelo de llegar a la fuente del amor, del bien, este sentido ultérrimo, por lo tanto, trascendente de su vida, el alma del arte y su plasmación de la belleza. Entonces, a esto ayuda la filosofía, a sumergirnos en el misterio del alma humana que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. En un tercer aspecto, ¿por qué es importante estudiar filosofía? Porque la filosofía tiene un impacto en la vida de quienes la cultivan. Su estudio y su práctica nos conducen a una ejecución cotidiana y su estilo de vida. La filosofía nos ayuda a replantearnos los problemas y buscarle solución, a organizar lógicamente nuestras ideas, a saberlas expresar,
a vivir ordenadamente y a movilizar nuestros conocimientos. En una ocasión decía una maestra que una persona es cuadrada porque es lógica. No, ese es un error. Una persona es lógica porque ordena sus ideas y porque al ordenarlas le permite vivir con coherencia. Eso significa que lo que piensa lo aplica a la vida diariamente y nunca se saldrá de la verdad. Asimismo, nos ayuda a movilizar nuestras ideas. Esto quiere decir a que lo que nosotros hemos aprendido, lo que conocemos, lo podamos practicar en nuestra vida diaria y que nos ayude no solo a solucionar problemas personales, sino ayudar en la solución de problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, familiares. Nos debe ayudar, por lo tanto, a ser mejores personas. Una persona más consciente, una persona que sabe dialogar, que sabe escuchar y que sabe argumentar, que sabe ser crítico, que no consume todo lo que escucha, sobre todo en torno al tema de la verdad. Nos ayuda a conocernos y formar nuestra identidad y personalidad. La filosofía es una actitud, una manera de vivir exigente, rigurosa. Es también una enseñanza, una escuela y por tanto un saber, o mejor dicho, un conjunto de saberes. Todo ello animado por un espíritu de descubrimiento, de asombro, de admiración, la búsqueda continua de aprender, de no conformarse con lo que se sabe, sino de seguir caminando, reconociéndose como hombre en camino, donde no ha terminado su proceso de formación y de educación. La filosofía, por lo tanto, nos ayuda a despertar, a mejorar también, a despertar de nuestro sueño de conformidad, de mediocridad, ¿sí? A mejorar las cualidades internas del alma humana, el sentido de ecuanimidad, comprensión, de voluntad para tomar decisiones asertivas, para reconocer los errores, el poder de adaptación a los nuevos desafíos que se nos presenten, la capacidad de ser objetivos, no aferrarse a las propias ideas, incluso ser objetivos en medio de corrientes de pensamiento que nos pretenden encerrar en formas de pensar y de actuar ajenas y degradantes a nuestra dignidad humana. Y además, en torno no solo a corrientes de pensamiento, sino modas y opiniones colectivas. Estudiamos filosofía para iluminarnos en el recto conocimiento, para ver la vida desde la razón, para saber que la vida exige una continua capacidad de pensar, de actuar, de amar y de acción. Esto pues nos lleva a ese tercer aspecto, a enfatizar que la filosofía impacta en la vida no solamente personal, sino social de quienes la cultivan. Vamos a un cuarto elemento que es ¿por qué estudiar filosofía? Porque nos permite alcanzar una visión crítica de la realidad. ¿En dónde vivimos? ¿En dónde estamos? Lo que decía José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvaré yo. Entonces la filosofía, desde esta perspectiva de que nos permita alcanzar una visión crítica de la realidad, nos ayuda a aprender a pensar, es decir, forma mentis crítica, a no consumir todo, a no quedarnos con lo que nos dice para evitar alienación, para evitar manipulación de grupos de poder, de corrientes de pensamiento degradantes, aprender a comprender la realidad, a observarla, a admirarnos ante ella, observarla, llevarla a la mente, como dice Aristóteles, luego volver a ella para cambiarla. Sobre todo aquello que se oponga a la dignidad de la persona humana. Asimismo, educar el hábito de pensar, suscitar la admiración por lo real, comprender que la realidad no la creamos nosotros, que nosotros nos adecuamos a ella, porque nos antecede. Enseñar a observar, ir más allá de lo emocional, de lo sensitivo, de lo pasional.
que la razón oriente y conduzca todo esto, que no lo inhiba, que no lo restrinja, que tampoco lo apague, sino que lo oriente de forma que le ayude a ser feliz a cada ser humano, sabiéndose libre, saludable y sentirse pleno. La virtud filosófica primera es la paciencia, es la razón. Con la razón nosotros comprendemos las demás formas, las demás virtudes. Escuchar, argumentar, ser paciente, para facilitar momentos de lectura y sobre todo de comprensión de lo que leemos. No solamente la lectura en libros impresos, sino la lectura del medio ambiente en el cual nosotros vivimos, de lo que expresa la humanidad, de lo que dicen los otros, de la manera como viven, como actúan, y sintetizándola, encontrar los rasgos que se oponen a la realización de la persona porque esclavizan al hombre, porque inhiben su capacidad de pensar, porque inhiben la libertad de acción, porque inhiben la verdad de las cosas, la justicia, porque nos impiden tener momentos de silencio, de estar con nosotros, de estar con el otro, de estar con la naturaleza, de estar con el Ser Supremo, con Dios. Por lo tanto, formar el rigor conceptual y racional, que es el que nos permite comprender todo el mundo en el que nosotros habitamos. Así arribamos a un quinto elemento. Y este quinto aspecto es la vitalidad de la filosofía. La filosofía no pasa de moda. Pasarán de moda corrientes de pensamiento, pero la filosofía como tal permanece. Y por lo tanto este quinto elemento lo llamamos así, la vitalidad de la filosofía. Y nos volvemos a preguntar por qué es importante estudiar filosofía. Y nosotros podríamos decir que porque la filosofía facilita momentos de silencio y reflexión. Estamos envueltos en el marisma de ir y venir, grandes distancias en las grandes ciudades, en las ciudades cosmopolitas, en las ciudades donde ya tenga 500,000 de habitantes, ya genera un estrés porque hay que desplazarse. No digamos en las ciudades de 1 millón, de 5, de 7, de 10, de 15 millones. Es un mar de gente, nos enajena, nos despersonaliza y debemos aprender a vivir ahí sin dejar de ser nosotros. Y debemos aprender ahí en aquel ruido de automóviles, pero también en aquel ruido de toda la técnica, de la tecnología, celulares, tabletas, pantallas, cines, música, radio, televisión, computadoras. Un mundo que aun cuando estemos solos en una casa, se mete dentro de nuestro espacio y nos comunica ideas, culturas o pseudoculturas, antivalores o valores. Entonces la filosofía nos ayuda a facilitar estos momentos de silencio, de reflexión, para pensarme, para estar conmigo, para recuperarme, para no permitir la enajenación, la manipulación. Otro aspecto es que la filosofía nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo ser mejor? ¿Estoy actuando en torno a mi ser persona? Único, irrepetible, valioso, comunicativo, aquel que busca la verdad, el bien para mí, para los demás, la justicia, la verdad, el amor, la sociabilidad, pero también conocer mi realidad. La cambio, la conservo, la transformo, la ayudo, beneficio con ideas, con aportaciones en torno a mi actuar diario como estudiante, como profesionista, etc. La razón humana es condición y momento constitutivo de la fe. No se puede dar la razón sin la fe. Por eso el apóstol San Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice: den razón de su fe. ¿Por qué crees? ¿En quién crees? De ahí el gran cuestionamiento nietzscheano: Dios ha muerto. Es decir, se está apropiando la mentalidad de la muerte, del ateísmo en una sociedad que no sabe por qué cree en Dios, una sociedad cristiana.
la cristianitas, la cristiandad de la Edad Media, donde todos eran católicos. Pero ahora está la descomposición porque el hombre antes tenía a Dios, ahora no tiene a Dios, pero no solo no tiene a Dios, no se tiene a sí mismo y no sabe quién es. Por eso es importante estudiar filosofía, ¿sí? Conocernos a nosotros, la realidad. Y la razón humana es condición constitutiva de la fe. Es ilusorio pensar que la fe ante una razón débil es fuerte. La fe es fuerte cuando la razón es fuerte. Aun cuando venga como un don gratuito y maravilloso de Dios, si no sé por qué creo, entonces ¿en quién creo? Entonces, ¿cómo es mi vida? Y es la queja, es la denuncia que nos han hecho a los cristianos. Es lo que decía Mahatma Gandhi. Si los cristianos dicen que su Dios está en los templos y en sus sagrarios, ¿por qué están solo los sagrarios? ¿Por qué no pasan momentos con Él? Es una crítica. Por lo mismo, la fe quiere comprender. La fe sin verdad no salva. No es, ¿por qué? Porque no es un sentimiento, una emoción. Yo creo cuando tengo ganas. Yo vivo la fe cuando tengo ganas, cuando no. Y eso es el impacto del posmodernismo y el pensamiento contemporáneo, que se ubica en lo sensible, en la emoción y en la distracción que nos traen todos los medios de comunicación, que no decimos que sean malos, pero nosotros no sabemos hacer uso racional, responsable de ellos. La filosofía es el tercer testamento que, como bien dijo el Papa Benedicto XVI, que se dio a los griegos para prepararnos al Evangelio. La fe fue preparada con la razón, ¿sí? ¿Por qué creer? ¿Por qué creer? ¿Por qué no creer? ¿Por qué aceptar? ¿Por qué no aceptar? Por lo tanto, nos conduce al encuentro con Jesucristo. La razón, la filosofía, nos prepara para la teología. También hemos de decir esto. ¿Por qué estudiar filosofía? Y podríamos añadir un sexto punto, porque nos prepara para el encuentro con Jesucristo, porque nos prepara para la fe, para creer. Por lo tanto, la fe no es ciega, porque está antecedida por la razón, y con ello respondo a todos los ateos, a todos los agnósticos, a toda la gente, a todos los racionalistas. No es una fe ciega, es una fe pensada, es un don de Dios, pero el hombre necesita saber por qué cree, ¿sí? Y responde a Dios. Entonces, nos prepara para el estudio de la teología, para el estudio del Dios que se revela en Jesucristo, que sale a nuestro encuentro para salvarnos, para hacernos felices, para dar plenitud al pensamiento, a los sentimientos y a la vida humana. El saber filosófico en la preparación de la fe es importante y resulta vital e importante cuando se trata de aprender de los acontecimientos en vez de limitarnos a sentirlos, asustarnos o simplemente quejarnos de todo. Todo está mal, todos los gobiernos, etc. Pero no pensamos, no nos replanteamos la situación ni vemos cómo podemos mejorarla o transformarla. Resolver los problemas personales y sociales nos permite la filosofía desarrollar una actividad crítica, constructiva. Nos permite crecer cada vez, evaluarnos. Nos permite reconocer lo que podemos hacer mejor, lo que hemos hecho mal y no podemos volver a repetir. Nos permite ver la deshumanización que existe en la sociedad con tantos crímenes, asesinatos y donde los hombres buscan el poder, el tener y el placer y donde se asesina una gran cantidad de mujeres. Basta mencionar en México Juárez, basta mencionar otras ciudades como Puebla donde han desaparecido mujeres, o el Estado de México donde también se han encontrado asesinadas cuerpos de mujeres. Entonces es lamentable esta situación. Nos permite volver a recordarnos quiénes somos, ser para el otro, la ética del otro, Emmanuel Levinas, la relación entre el yo y el tú, ser social por naturaleza, el nosotros de Gabriel Marcel. Nos permite entonces pensar que podemos promover el deseo de conocer, de conocernos, de seguir conociendo, que no se apague el deseo de conocer lo histórico, pero también lo intrahistórico, la realidad trascendente que se acerca a nosotros en Jesucristo.
como dato revelado y que quiere ser conocido por nosotros. Y tenemos esa capacidad. La filosofía nos ofrece un mejor conocimiento científico. Preguntémosle a la epistemología, a la ética, a la bioética, que le recuerda a la comunidad científica no matar, no degrade la dignidad de la persona, respeta la dignidad del paciente, que recuerda no a la muerte, sí a la vida, no a la eutanasia, no al aborto, no al posaborto, no al suicidio, no a la pena de muerte, no a la eugenesia, no al divorcio. Aprender a separar los estados de ánimo de lo que sucede para extraer las enseñanzas personales y colectivas que nos sirvan en el presente y en el futuro, con la finalidad de buscar el fondo de las cosas y no quedarnos en la apariencia, pensando que lo aparente es lo más importante. Finalmente, hemos señalado 6 aspectos que yo quisiera recordar. ¿Por qué estudiar filosofía? Porque necesitamos encontrar la verdad. El hombre es un buscador de la verdad. Segundo punto, para sumergirnos en el misterio del alma humana, entender quiénes somos y por qué estamos aquí. Tercer punto que hemos señalado, la filosofía tiene un impacto en la vida de quienes la cultivan. Entonces la filosofía sí es teórica, es práctica, es racional, sí es teórica, sí es racional, pero también no solo se queda en lo erudito, sino también aterriza en la vida. Y un cuarto punto, alcanzar una visión crítica de la realidad, ¿sí? Un quinto punto, encontrar la vitalidad de la filosofía. Y sexto punto, porque nos prepara a la fe, es decir, al estudio de la teología. 6 puntos por qué estudiar filosofía. Ahora, vayamos, y sobre todo lo digo en ese sentido porque estamos ante un mundo ateo, un mundo que se avergüenza de creer, que ve la fe como algo retrógrado, lo cual es un error, porque el ser humano es un ser que tiende a un ser religioso por naturaleza. Javier Zubiri es un ser que tiende a Dios, es un ser que busca encontrar a Dios en la realidad, en el otro, en el mundo, en el universo, como expresión de su creador, de Dios. Conclusión: la filosofía nos ayuda a ser éticos. La ética nos conduce a vivir en la verdad, en la búsqueda del bien no solo mío, sino del otro. Nos ayuda a evitar el egoísmo, a humanizar el mundo en el que vivimos. Hoy, donde cada quien busca su propio beneficio, sus propios intereses y se olvida del otro. Caín, ¿qué hiciste con tu hermano, con Abel? No es una pregunta ingenua la que le hace Dios a Abel, es una acusación. ¿Por qué mataste a tu hermano? Hoy el hombre mata al hombre, el principal depredador del hombre es el hombre, con el aborto, con la eugenesia, con la eutanasia. No me sirves pragmatismo, hay que quitarle la vida, pobrecito, tiene una enfermedad dolorosa, una enfermedad crónico-degenerativa, entonces hay que quitarle la vida para que no sufra. ¿Y tú por qué se la quitas si tú no se la diste? Deja que el que se la quite, se la dio, se la quite. La vida tiene que ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural. Y si el dolor no tuviera sentido, no existiría. Por lo tanto, ¿tú quién eres para cuestionar la existencia del dolor o que alguien siga viviendo? No, eres criatura. No te pongas en el papel de Dios. Nos ayuda entonces a esto, a vivir en la verdad. Nos ayuda a vivir en la actitud de humanismo y del respeto de los derechos humanos de cada ser humano, de cada persona. Nos ayuda a encontrar el sentido auténtico de el respeto de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, para formar parte del sistema de poder de la corrupción, ¿sí?, a desenmascararlo, del materialismo que hace prevalecer las cosas por encima de la dignidad de la persona humana y convierte a los seres humanos en simples consumidores. Sí, me es útil porque hay que bombardearlo con anuncios, incluso con como dice la semiótica, ¿no?, con imágenes, con mensajes que despierten deseos de comprar aquel artículo, aquel objeto, porque ya no solamente va
orientado el anuncio publicitario al consciente, sino al subconsciente. Por lo tanto, hablamos de mensajes subliminales. La ignorancia nos ayuda también a descubrir la ignorancia, a descubrir que se debe a una educación pobre. Si existe ignorancia, es porque existe una educación pobre en valores e ideales, porque falta educación de calidad, falta compromiso docente, falta compromiso de las secretarías de educación para que no se dé la manipulación en los alumnos, que tengan la capacidad de razonar, que tengan la capacidad de sentirse orgullosos de su identidad nacional. Hace que la vida no cobre ningún sentido trascendente. El mejor de los siervos es el ignorante, es el que podemos manipular y manejar. Por lo tanto, no hay libertad. La filosofía nos permite educarnos filosóficamente para acoger, para realizar un proyecto de vida, donde nadie quede excluido, ni los no nacidos, ni los que nacen con algún problema, con alguna capacidad diferente, ni las personas de la tercera edad, ni las viudas, ni las divorciadas, sino integrarlos a todos en un proyecto común de transformación verdadera, social. Los ideales nos permiten crecer interiormente porque adquirimos más conocimientos y ganamos también un autodominio de nosotros, que es el señorío de nuestra dignidad. Evitar la manipulación degradante de lo que somos, no permitir ser degradados, ser tratados como seres humanos de segunda, ni hombres ni mujeres. Nos conduce también a desarrollar valores y virtudes que generen en nosotros una actitud que nos lleve a buscar el bien y rechazar el mal. La actitud también de resiliencia. La filosofía y no solo la psicología, sino también la filosofía de manera preferencial nos ayuda a construir una actitud de resiliencia, porque es con la razón con la que nos recuperamos y comprendemos, no es con las emociones y los sentidos. De hecho, es la razón la que orienta sentimientos y emociones para enfrentarnos a todas las dificultades que se nos presenten en la vida y las superemos. La filosofía promueve el deseo de conocer, de conocernos, de conocer cada vez más, de investigar, de analizar, de juzgar, de criticar, de buscar la verdad, de buscar el bien social, de buscar la justicia y por lo tanto la paz. Nos permite detectar intentos de manipulación, descubrir falacias y sofismas, errores intencionados en medio de discursos políticos y anuncios publicitarios. Nos eleva por encima de la condición animal, no solamente sentir, sino saber por qué sentimos, ser conscientes de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra identidad y de nuestra dignidad humana. Nos ayuda a respetar los valores culturales, la religión. No te avergüences si eres hombre de fe, no te avergüences si eres mujer de fe, si eres creyente, porque es un valor cultural que da sentido de identidad, también de saber que formas parte de una nación, de una cultura, de un pueblo, arraigo, y por lo tanto nos conduce también a respetar los valores morales, los valores de la tradición de una cultura, y nos enseña a dialogar, a no cerrarnos en nuestras propias ideas. Por estas 6 razones es importante estudiar filosofía. Apreciables hermanos, espero que este tema les haya gustado, les haya sobre todo ayudado para saber por qué se estudia filosofía y el valor de la filosofía que no pasa de moda.